Hola amigos de la Facultad de Salud. En esta ocasión vamos a tratar lo que son propiedades generales de los hongos del libro de Micología Médica Básica. ¿Sí? Yo tengo la edición 4 y fue escrito por Alexandro Bonifaz. Una recomendación, si llegan a notar errores o ustedes tienen una edición más actualizada, les agradecería que pues corrigieran en los comentarios. ¿Sí? Bueno, entonces empecemos. Empezamos con historia, ¿sí? Antes de 1866, como está en la diapositiva, los hongos estaban clasificados en el reino Plantae, ¿sí? El de las plantas. Pero después, con más estudios, se dieron cuenta que los hongos tienen o carecen, perdón, carecen de una característica fundamental de las plantas, y es que ellos no hacen fotosíntesis. Entonces, por eso Haeckel en 1866 los clasificó en el reino protista, ¿sí? Los puso en inferiores y en superiores. En los inferiores puso bacterianos y en superiores eucariontes. Pero esta clasificación también estaba mal. Entonces Copeland y Martin en 1956 crearon dos nuevos reinos. En el libro no datan muy bien cómo llamaron estos reinos, lo que sí dicen es que Whittaker en 1969 los modificó a Monera y Fungi. Sí, yo no sé por qué puse Monera. Bueno, disculpen el error de la diapositiva. Luego, Hackworth en 1997 dijo que existen más de 1.5 millones de hongos. ¿Sí? Eso quiere decir que hay 6 hongos por cada planta. Eso es una cosa impresionante, sí, es bastante, bastante lo que hay. Y Kendrick en 2002, que es como lo más actualizado, los clasificó en 7 reinos, ¿sí? Dos por células. Por las células los puso 2 en las células procariotas y 5 en células eucariotas. También hay un tipo que en 2007 vino a cambiar esto, pero lo hablo más adelante. Y en la actualidad se calcula que hay más de 100.000 especies fungi, o sea, de hongos, de los cuales 300 son patógenos y oportunistas. ¿Sí? Esto quiere decir que solo el 0,04% son patógenos o oportunistas. Las características generales, entonces ellos son aeróbicos, son heterótrofos, no mótiles, aunque algunos son flagelados, ¿sí? Esa sería la excepción, porque las flagelas les permiten movilidad, entonces no es como una regla estricta. Y la reproducción se da por esporas, ¿sí? Y pueden ser sexuales y asexuales. Bueno, tienen células fúngicas, perdón, las células fúngicas, ¿sí? Están divididas en somáticas y reproductoras. Las somáticas, que son de núcleos pequeños, hacen la mitosis, ¿sí? Que, bueno, esto más adelante lo hablaré con más detalle, pero pues mitosis viene más a que es división, ¿sí? O sea, se pierde el, la combinación de genes, ¿sí? Porque pues se hace es una división celular del mismo, o sea, se están creando células idénticas, ¿sí? Y la meiosis si son las células grandes, los núcleos grandes, perdón, y ya necesitan de células reproductoras. Bueno, en las células encontramos mitocondrias, sistemas endomembranoso y dictiomas o cuerpos cisternales. Voy a ampliar esta imagen, aquí la tenemos, y vemos el detalle de lo que tiene cada una, ¿sí? Esta imagen es tomada del libro y ahí muestran que en la parte A están hablando de un fragmento de hifa y en la B de levadura, ¿sí? Entonces ahí vemos tienen sus diferencias marcadas, pero ambas tienen núcleo, ¿sí? Ambas van a tener ribosomas, ambas pues tienen su membrana basal, su membrana celular, su paracelular, perdón. Y en la A, que serían de las cifas, de los grandes, tienen el aparato de Golgi, ¿sí? Y las vacuolas son muy importantes, ya
Ya voy a explicar por qué. Sobre todo para lo que tiene que ver con los nutrientes. Entonces llegamos a la membrana celular basal, que contiene gran cantidad de esteroles, en específico el ergoesterol. ¿Por qué hago énfasis en el ergoesterol? Porque los antimicóticos, esos fármacos, sobre todo los polienos y azoles, van a atacar, o mejor dicho, van a bloquear la síntesis de este esterol, lo que va a llevar a que la membrana celular se forme muy defectuosa, dejando poros y huecos, lo que va a llevar a la muerte del hongo. ¿Sí? Por eso se usa como fármaco para tratar los hongos. Bueno, ahora vamos a hablar de la nutrición, que es muy importante, ¿sí? La absorción de sustancias simples o elaboradas, ¿sí? Por eso es que ellos no hacen fotosíntesis, ellos necesitan absorber pues, sus nutrientes, para sobrevivir, pero no los elaboran. Entonces se dividen en saprófitos y saprobios, ¿sí? Que serían los que se alimentan de los animales muertos o pues de la materia en descomposición, la materia orgánica. Y se divide también en parásitos, que ellos sí se alimentan de materia viva. ¿Qué necesitan? Ellos necesitan glucosa, sacarosa, maltosa, nitrógeno y agua, ¿sí? Y hablando de iones, eso serían hablar de mayores y menores. Entre los mayores pues está el potasio, el fósforo y el manganeso. Magnesio, perdón. Perdonen mi química. El magnesio. Y los menores sería el hierro, el cobre, el zinc y el molibdeno. ¿Mm? Y en vitaminas, aunque algunos pueden sintetizar sus propias vitaminas, eso sería como lo único que ellos pueden hacer, hay otros que no. Entonces también requieren absorber la biotina y la etiamina. Sí, eso no son todos los que pueden hacer sus propias vitaminas. Bueno, y ahora las condiciones de crecimiento, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la temperatura. En forma global se dice que pues los hongos crecen de 0 a 55 grados centígrados. Lo ideal sería de 20 a 30 grados centígrados, que es la mayoría de hongos que crecen a esa temperatura. Pero pues ellos tienen su propia clasificación de acuerdo a como su temperatura, o sea, la temperatura que más les gusta, ¿sí? Están los psicrófilos, que crecen a 0 y 20, ¿sí? A ellos les gusta más de 15 a 17 grados centígrados, pero pueden crecer de 0 a 20. Los mesófilos de 0 a 50 grados centígrados, y el óptimo sería pues 15 a 40 grados centígrados. Y los termófilos, ¿sí? De 20 y 50. Entonces, haciendo el cálculo, y si nos ponemos a pensar en la temperatura corporal de los humanos, entonces, por simple lógica, calcularíamos o sabríamos a qué clasificación pertenecen los patógenos y los oportunistas que nos atacan, ¿sí? Que serían los que atacan de 35 a 45 grados centígrados, que serían los mesófilos y termófilos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar del pH. Bueno, en el pH los hongos son acidófilos, ¿sí? Les gusta el ambiente ácido. Por lo general de 5.6 y 6.8. ¿Sí? Ahí tenemos la tabla de acidosis. No son tan ácidos, pero pues les gusta el ácido. La luz no es vital, ¿sí? Por lo que ellos no necesitan fotosíntesis. Aunque en algunos, como aquí resalto, son importantes para la esporulación, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora sí de algo muy importante que viene siendo la clasificación. Hay muchísimas clasificaciones en el libro, hay varias, ¿sí? Yo no les voy a hablar todas porque se me alarga demasiado el video, entonces les recomiendo que si quieren aprendérselas todas, descarguen el libro, lo compren o como sea. Bueno, la primera fue de forma empírica, ¿sí? Entonces los clasificaron como por su forma, ¿sí? Entonces, y su tamaño. Entonces los dividieron en hongos microscópicos o setas, que son como los más conocidos, los más grandecitos. Luego los clasificaron, otra clasificación, perdón, serían los mohos y los hongos filamentosos. La otra serían las levaduras u hongos de crecimiento limitado cremoso, ¿sí? Y
los actinomicetos o bacterias filamentosas de crecimiento limitado y rocoso. Bueno, la clasificación de los hongos con base en su morfología colonial y reproductiva. Pues yo no me voy a tener mucho tiempo en explicarles esto porque todo está en la imagen, ¿sí? Estas son imágenes tomadas del libro, ¿sí? Por ejemplo, aquí están los hipomicetos, los blastomicetos y los colemicetos, ¿sí? Ahí dice su descripción de cada uno. Si necesitan anotarlo o leerlo más detenidamente, pues detienen el video. Y aquí sí me detengo porque es muy importante. Y es que en los anteriores se les clasificaba por su morfología y cómo se reproducían. Pero los tiempos fueron evolucionando y entró en auge lo que se llama, lo que conocemos como biología molecular. Entonces eso cambió todo, ¿sí? Empezaron ahora a clasificarlos en filas, en divisiones, los reinos, y les dio estos, ¿sí? Son muchos, no me voy a detener a leerlo, no me parece necesario, pueden detener el video y pues anotarlos o leerlos. Si les incomoda mucho que haga esto, pues me lo dejan en los comentarios. En los próximos videos prometo explicar cosa por cosa, ¿sí? Entonces, disculpen a los que les moleste. Bueno, me va a volver. Biología molecular. Eh, esta clasificación duró mucho tiempo, ¿sí? En 1999, en el 2001, todavía estaba en auge, pero en el 2007, aquí la tenemos, en el 2007 llega Hibbett, ¿sí? Con un grupo de investigadores, hizo una división, cambió bastantes cosas, pero lo más resaltado fue esto, ¿sí? Entonces, ¿el que propuso? Él propuso un reino, un subreino y 7 divisiones, ¿sí? 7 filas. Que de ellas derivan 35 clases, 12 subclases y 129 órdenes. Ujú. Esto es muy actual, 2007, ¿sí? Y esto sigue en evolución, por eso hago énfasis en el que tenga un libro más actualizado, de pronto habrá cambiado algo. El mayor impacto, entonces, es la desaparición de la división simigota, ¿sí? Sigomicota, perdonen, y queda dentro de glomeromicota. ¿Mm? Entonces, él cambió todo eso. Aquí podemos ver, ¿sí? El glomeromicota, pero se dan cuenta que carece el sigomicota. Entonces él cambió eso actualmente. Si regresamos atrás, en Sigomicota estaba en el Fungi, llamado también Eumicota, la división 3, podemos ver. Entonces es bastante importante el aporte de este investigador. Pero también hay un problema. El problema es que continúa la denominación de las formas de reproducción como cigosporos o cigotos, debido a que todavía no hay una propuesta de cambio, así que la terminología quedaría en forma mixta, ¿sí? No han podido determinar, aunque ya han pasado varios años, supongo que ya habrán encontrado una solución o estarán en ello. Bueno, entonces cuando hablamos de la microsporidia, ¿sí? Que la vemos en esta clasificación que añadió Hibbett, él tiene un problema con esta. ¿Por qué? Porque esta está compuesta por microorganismos eucariontes intracelulares, ¿sí? Que son de parásitos animales y humanos. Pero noto que en pacientes que tienen la enfermedad del SIDA y están inmunosuprimidos, entonces ya incluyen a muchos géneros y especies, ¿sí? Muchos más, de pronto por lo que no tienen defensa. Por eso su clasificación no ha sido fácil, se considera como un grupo inestable. Y existen pues algunos estudios
que pueden considerar como hongos cercanos a los zigomicetes. Entonces, esa es como la controversia, el estudio que están encaminando, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de las estructuras somáticas, ¿sí? Ahí vamos a hablar de la unidad funcional, que sería la hifa o el filamento, y el conjunto de ellas, pues se considera como el micelo o el talo, ¿sí? Ahí tenemos las diferentes clases de hifa o micelos que pues pueden formarse, ¿sí? Hay unos que son muy ovalados, pues y hay otros que sí son más planos. Bueno, la clasificación de las hifas o micelo pues se dividen por su origen, ¿sí? Hay una clasificación por origen. En esta parte también hay varias clasificaciones, no las voy a hablar todas porque pues el video se me alarga. Todo eso está en el libro, les aconsejo, lo descarguen, yo lo conseguí gratis en internet, entonces por ese lado les recomiendo. Bueno, entonces por su origen serían las hifas verdaderas y las pseudohifas, ¿sí? Pues las verdaderas son propias de los hongos mohos o filamentosos y se forman a partir de la germinación de un conidio o espora. Ya voy a mostrar de qué estoy hablando. Y las pseudohifas son las características de las levaduras y se forman a partir de germaciones conocidos como blastoconidios. Bueno, a ver, entonces también hay una clasificación por su función que me parece importante y está el micelo vegetativo o de nutrición y este se encarga de la absorción y transformación de los nutrientes. ¿Sí? En las imágenes lo podemos ver, sería como el que está de... Hagan de cuenta que estamos viendo una planta, ¿sí? La parte de arriba pues sería su tallo y sus hojitas y la que está dentro de la tierra, ahí podemos ver, serían como las raíces y ellas se encargan básicamente de la absorción, ¿sí? Ese micelio es el que absorbe todos los nutrientes pues de la materia viva o de la materia muerta, como ya habíamos hablado. Y está el micelio reproductivo o aéreo, ¿sí? Que encontramos arriba, y él es el que se va a encargar pues de liberar las esporas y así aumenta la reproducción del hongo. Entonces en la imagen está muy bien, ¿sí? Pueden ver que pues el micelo prácticamente que forma toda la estructura del hongo, pero pues está el micelo que se encarga pues de la captación de nutrientes y pues las hifas en la parte de arriba, pues que serían la clave para reproducirse. Y pues también todos tienen función estructural. También se clasificó por su morfología, ¿sí? Ahí entonces es muy fácil, sería filamentosos o multicelular, que sería propio de los hongos, mohos o filamentosos, ¿sí? Es como muy obvio. Y el unicelular característico de las levaduras, ¿sí? Porque pues es como más microscópico. Entonces está por su diámetro, ¿sí? Entonces estaría el micelo macrosifonado y el micelo microsifonado, pues sí, solo descomposición de palabras, muchachos. El macro, pues estamos hablando de algo grande, aquel que en la descripción está, que son los que tienen un diámetro mayor a un micromolar, y los micro, que serían muy pequeños, pues serían menores a un micromolar. Sí, en la imagen, esta imagen es tomada del libro y nos da como las formas, nos muestra como las formas de cuatro micelio, perdón, y las muestran por ejemplo de tamaño y ramificación. ¿Sí? Por ejemplo el D, que sería el micelio microsifonado, es muy delgadito, como se ve en la imagen, pero bastante ramificado, ¿sí? Se une por varios, forma bastantes redes. Y los otros micelios sí son un poco más grandes, que están por ejemplo el A y el B, que serían macrosifonados y alinos, pero se dividen en que el A es cenocítico y el B el tabicado, ¿sí? Y el C si no es hialino, es pigmentado y tabicado. Todo eso se da, pues esos nombres por las celdas, ¿sí? Y
los circulitos que vemos ahí, ¿sí? Para que me entiendan mejor. Bueno, estos son imágenes del libro que me parecieron interesantes, como se forman, tienden las redes de todas las cifas, ¿sí? Estos son las macrosifonadas tabicadas. Esta es una imagen muy bonita de microscopio. Esta también, estas ya son hifas microsifonadas, ¿sí? Que son las pequeñitas. Y como vemos, el espectáculo que dan es bastante hermoso, ¿sí? Y son muy abundantes, perdón. Aquí también otro nombre por la forma, ¿sí? Las modalidades de las hifas, cómo se enredan, cómo se entrecruzan. Y ahora vamos a hablar de los tipos de poro. Bueno, entonces en tipos de poro hay cuatro: poro simple, microporos, doliporo y poro rodante. En la imagen está muy bien explicado, ¿sí? El poro simple pues es un poro, digamos, bastante grande, pero es solo uno, ¿sí? Entonces va a tener alta permeabilidad, porque por ahí es donde van a pasar todos los iones que va a necesitar el hongo. Entonces es importante que tenga buena permeabilidad. Los microsporos, pues sería varios poros, ¿sí? A través del septo. También pues ahí sí no se va a necesitar tanta permeabilidad porque pues puede pasar por varios huequitos. Bueno, ahora el doliporo sí es más, se ve que es más selectivo, ¿sí? Vemos la forma como de un canal, ¿sí? Por ejemplo, cuando vimos membrana, bueno, disculpen, para los que vieron ya membranas, es, actúa como un canal, aunque no se le ve selectividad. Pero el poro rodante sí se ve, sí en la descripción habla de que es selectivo, ¿sí? O sea, él va a girar, como lo dice el nombre, poro rodante, como una puerta giratoria, pero solo va a dejar pasar lo que él como considere en su momento, o lo que él esté condicionado, ¿sí? Dependiendo por sus aminoácidos o dependiendo por su bioquímica. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de la reproducción de los hongos, ¿sí? Que es bastante importante. Y bueno, entonces ellos siempre se reproducen por conidios. Cuando hablamos de conidios, estamos hablando de esporas, ¿sí? Las cuales pueden ser sexuales o asexuales. Recuerden que esas esporas van a estar en la parte superior donde estaban, ¿se acuerdan? Donde estaban las hifas, ¿sí? Y abajo está el micelio. Bueno, aquí hay una imagen, ¿sí? De las esporas bajando. Entonces se va a formar un cigosporo, el cigoto, el micelio y empieza la reproducción. Perdón, es al revés. Está el micelio, se une, ¿sí? Forma el cigoto, luego el cigosporo y va a crecer. Empieza a formarse el tallito y una vez esté arriba, ¿sí? Se va a formar el conidióforo con esporogonio. Perdonen, ya la voz no me da. He hecho muchos intentos. Y pues de ahí es donde se van a liberar las esporas. ¿Sí? También está la multiplicación y producción del moho de pan. ¿Sí? También está en la parte verde. Bueno, entonces vamos a hablar de la reproducción sexual, que también es conocida como teleomórfica. ¿Sí? Entonces la reproducción sexual de los hongos tiene tres procesos genéticos, ¿sí? Que sería la plasmogamia, la cariogamia y la meiosis. Bueno, entonces cuando hablo de plasmogamia, estaríamos hablando de mediante la unión de dos protoplasmas, ¿sí? Ese sería el plasmogamia. El cariogamia sería por la fusión de dos núcleos. Y la meiosis, que es la división celular, esa da origen a células haploides, ¿sí? En algunos casos el proceso es seguido de una o más divisiones mitóticas, ¿sí? Empiezan a desarrollarse. Bueno, en el libro habla de tres clases de hongos
y muestran sus tres esporas sexuales, ¿sí? Especifican cada uno, pero pues eso sí, no me parece muy general, pues ya sería más específico y si lo quieren saber, pues me lo piden en la descripción, en los comentarios, disculpen, y con mucho gusto se los explico. O el libro, recuerden, el libro es muy fácil de conseguir. Entonces las tres clases, si voy a nombrarlas, serían las acosporas, los basidiosporas y los cigosporas. Eso en cuanto a reproducción sexual. Ahora vamos a hablar a la reproducción asexual, ¿sí? Anamórfica. Y esta utiliza no la meiosis, sino la mitosis, ¿sí? Entonces, que esta es propia de hongos mitospóricos. Los estados o fases anamórficos se ordenan con base en su morfología. Aquí vemos, pues recorté esta imagen del mismo libro y vemos que está en la misma, las mismas tres clases que salía en la sexual. Entonces no tiene sentido. ¿Por qué? Bueno, entonces aquí está la explicación. Porque pueden tener ambos sexos simultáneamente, lo que se puede conocer como holomórficos. ¿Sí? Entonces cada hongo puede tener sus dos sexos y producir la mitosis. Bueno, entonces en asexuados, ¿cómo se da la formación de conidios? ¿Sí? Se clasificó en tres, ¿sí? El 1 y el 2 se clasificaron por formación de conidios libres, ¿sí? Que serían los exoconidios. Y la 3 sí sería por esporas internas, ¿sí? Que se forman dentro de una membrana, o se podría decir que bolsa. Entonces, en las imágenes, lo que estoy explicando, o lo que están viendo, sería la conodiogénesis y la esporangiogénesis, ¿sí? Pues la primera, que sería la conidiogénesis, ella se realiza directamente de la hifa, ¿sí? Es decir, una hifa que se hace fértil, conocida como taloconidios, o bien de la especialización de esta hasta dar estructuras coniogénicas, ¿sí? Entonces aquí vemos, ¿sí? Que se va separando y se va alargando y se van a liberar. Y aquí vemos lo que sería al lado derecho, sería lo de esporangiogénesis, ¿sí? Que eso sí se inicia por la expansión de la hifa hasta hacerla diferenciada, ¿sí? Como esto se conoce como esporangióforo y al ensancharse forma una membrana denominada esporangio, ¿sí? Que contiene las esporas asexuadas, unicelulares o pluricelulares, ¿sí? Entonces vemos el proceso. Este es el poro, este es el, como decirlo, el tallo, ¿sí? Que es conocido como el esporangióforo. Luego está el esporangio, que sería como la pepita grande, y de ahí van a salir pues las esporas. Y eso es todo. Eso es todo. Hay algunos casos clínicos muy interesantes en el libro, ¿sí? Pero pues como el título lo decía, quería hablar de las propiedades generales. Más adelante voy a seguir hablando, seguir haciendo videos de hongos. Este es mi primer video. Si algo no les gustó, si quieren aportar algo, ¿sí? De pronto que si me trabo mucho o que me equivoqué en algún punto, por favor coméntenlo, déjenlo en los comentarios porque pues la idea es aprender todos, ¿sí? La idea es que entre todos nos ayudemos y como les reitero, yo soy estudiante y puedo tener mis errores. Bueno, cierro con esta frase de Platón: donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también la humanidad. Muchas gracias y nos vemos en otro video. Hasta luego.